¿Sabías que de 140 países encuestados por la ONU para su informe anual sobre felicidad, Finlandia y Dinamarca encabezan las posiciones? Bienvenidos a Aviéntate a Vivir. Soy Gab, anfitriona de Aviéntate a Vivir, y me encantaría que juntos demos ese paso a una vida más plena y sostenible, donde cada experiencia nos conquiste y acerque a quienes real y naturalmente somos. Después de todo un día de trabajo, de ir y venir, de relacionarte con la gente, de verte al espejo, ¿alguna vez te has preguntado al final de cada día, ¿fui feliz? ¿Fui feliz hoy? Pues si hoy lo haces, cuidado, no todas las respuestas a esa pregunta son tan simples. A veces, al evitar enfrentarla, puede costarte más de lo que te imaginas. Soy Octavio Funes y hoy exploraremos las ideas, conceptos y mitos sobre la tan anhelada y perseguida felicidad. Espero que disfruten con nosotros este episodio de Aviéntate a Vivir, porque tenemos a la coach en felicidad, Iris López, y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, pues no, pues muchas gracias por la invitación, pues gracias por permitirme estar aquí y hablar de la felicidad, que es lo que me gusta, y pues muy buenas tardes, noches, a la hora que nos estén viendo, bienvenidos. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a platicar de este tema tan vasto y tan amplio que es la felicidad, que pues en realidad es un tema, es un sentimiento, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad, Iris? Muy buena pregunta, porque la felicidad, la verdad es que el concepto para cada persona es bien diferente, ¿no? Porque hay personas que no creen en la felicidad, creen que es solo un estado pasajero. Hay personas que creen que para estar felices hay que estar todo el tiempo sonriendo y que no te pasa nada y todo es muy positivo y flores y corazones todo el tiempo. Y tampoco es cierto, ¿no? O sea, la felicidad creo que la construimos nosotros y es una elección. Eso hablábamos antes de empezar, que la felicidad es una elección. Entonces, ¿qué estás eligiendo todos los días, no? Relacionado con la psicología positiva, si nos metemos con todas las herramientas que nos proporciona la psicología positiva, pues tenemos pues un montón que es la gratitud, que es la resiliencia, que es el mindfulness, las fortalezas de carácter, sabernos, conocernos, ¿no? Conocernos y saber en qué momento puedo estar feliz, en qué no. También se vale estar triste y también se vale enojarnos, pues, porque somos seres humanos, ¿no? Hay uno de los psicólogos que es de los precursores de la psicología positiva que habla, que es Tal Ben-Shahar, que él dice que hay que darnos el permiso de ser humanos. Claro. Porque a veces nos encasillamos en querer hacerlo todo perfecto y pues no, porque no somos perfectos. Oye, Iris, entonces, a ver, la felicidad es un viaje personal. Es un tema personal, es algo que nadie más va a hacer por ti, es algo que en algún momento tienes que decidir, de establecer y decir, en este momento, aún con las situaciones que tenga, quiero estar bien. Quiero sentirme tranquilo, a gusto, no importa si estoy en el mejor o en el peor momento de mi vida, hoy decido que mi día va a ser como yo decido que sea. ¿Esto quiere decir que la felicidad es un presente? Exactamente. Hay que vivir en el presente porque, bueno, se ha escuchado mucho, ¿no? Y lo que dicen los psicólogos, que el pasado es ansiedad y el futuro es... no, ¿cómo era? Se me fue. Pues tanto vivir como en el pasado como en el futuro te crea ansiedad, ¿no? Cualquiera de los dos te crea ansiedad, porque pasado es que, bueno, ya lo viví y me gustaría volverlo a vivir y entonces quiero seguir y si me voy al futuro... En realidad creo que la frase es, el pasado te crea depresión y el futuro ansiedad, porque no nos vamos a saber nunca qué va a pasar. Entonces es mucho mejor estar viviendo el presente.
Okay. ¿no? Y el enfocarnos en el presente, claro, hay que ponernos metas, hay que ponernos, hay que sernos disciplinados para llegar a metas, ¿no? Sin embargo, siempre estar en el presente y disfrutar el presente, porque hay veces que no disfrutamos el presente. Decimos, ay, voy a ser feliz ya cuando me compre mi coche, ¿no? Ajá, pero todo el proceso de aquí a que te compras tu coche, pues, ¿por qué no lo disfrutas? A veces lo sufrimos. Y ya cuando llega la recompensa es así de, pues ya no le das el valor que tú le habías puesto cuando ibas hacia ese objetivo. Entonces, quiere decir que parte de la felicidad es el camino. El camino es lo que construyes, en los momentos que vas dando pasos para llegar a un objetivo que tú te estás proponiendo y que dices, ese momento voy tras él y voy a llegar. No es cuando llegas, es todo el camino. Así es. Okay. Bueno, pues sí, justo es lo que yo les quería comentar. No es un fin último, ¿no? Yo creo que hay que desmitificar un poco hay que desmitificar un poco ese tema de la felicidad como un destino. El destino, pues no hay yo creo que a lo mejor el día que nos moramos, si decimos soy feliz, entonces ese podría ser un destino final, claro, ¿no? Claro. Digo, está muy fatal, muy fatalista, pero destino final. Ajá, muy de película, ¿no? Pero en realidad el trayecto, el navegar por la vida, creo que es lo que nos puede llevar a momentos de felicidad, ¿no? Y creo que el sentirnos en esos momentos es lo que nos puede llevar a una vida de felicidad. Hay muchos autores que hablan de estos temas de desarrollo humano y de la psicología positiva, pero finalmente pues es un sentimiento y es un estado que puedes encontrar internamente y para encontrarlo pues tienes que tener conciencia. Tienes que tener conciencia y bueno, desde luego otras cosas como las que ya comentó Iris, que es la disciplina, ¿no? Pero finalmente esa conciencia y esa disciplina y todas las herramientas que debes desarrollar, pues son parte de ti y nadie más que tú las puedes ejecutar y ejercer precisamente para tener esos momentos de bienestar, de salud emocional, que finalmente la felicidad también es eso, es salud emocional, es estar bien contigo mismo, es tener una conciencia plena de quién eres, de cómo eres, del disfrute de ti, de tu vida, de tu ser, de tu cuerpo, de tu energía, ¿no? O sea, yo creo que es mucho eso. Sí, que es esto, pues podría ser autoconocimiento. Sí, aceptación, claro, y ganas de crecer, o sea, tener ese interés de crecer. Pero a mí me surge una pregunta. Es un viaje personal. Sin embargo, pues sí puedes aceptar guía o acompañamiento en ese viaje. Claro. Eso te puede dar, como que elevaría, sumaría a lo que tú estás haciendo personalmente. Nadie más lo va a hacer por ti, eso me queda claro. O sea, es una decisión personal y nadie lo va a hacer por ti, pero esa guía o ese acompañamiento te va a dar soporte en los momentos de frustración en los que digas no puedo con este tema, y ahí entra la parte de la resiliencia que mencionabas, ¿no? Iris, donde pues sí, a veces uno piensa que una persona resiliente es como, ay, una en un millar, ¿no? Pero ¿cuántos hemos tenido momentos de vida personales que si los platicáramos o los comentáramos, entenderíamos que todos somos resilientes? O la mayoría somos resilientes, ¿no? O no lo identificamos. Todos somos resilientes. Sí, justo, porque no importa, a veces pensamos que ser resiliente es haber vivido, y voy a poner un ejemplo, y la verdad es que yo sí creo que un sobreviviente de un campo de concentración, o sea, de verdad, o sea, es un momento que ha vivido que creo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, ¿no? Porque quizá sentimos que no tendríamos la capacidad para afrontarlo. Y eso es por poner un ejemplo muy, muy extremo, ¿no? Ya no tenemos esas situaciones o no tan cotidianas, pero ¿cuántos en una situación tal vez menor, ¿no? A la que le podríamos poner un grado y decir menor, pues tomamos todo ese empuje para salir adelante y pues nadie, y no pensamos que lo podemos ser, ¿no? ¿Qué podríamos definir como resiliencia para adoptarla y poder seguir en este camino a la felicidad?
Pues básicamente la resiliencia es como la capacidad que tenemos de regresar a nuestro punto. En física, si ocupas una esponja y le das de martillazos, no le va a pasar nada. Okay. No, claro, que menos que la rompas y la desgarres, ¿no? Pues si le das martillazos, va a regresar su forma natural. Okay. Entonces, así es la resiliencia con nosotros. O sea, nos pueden estar dando duro, pero en la capacidad que tenemos de resiliencia es regresar a nuestro punto neutral, ¿no? Entonces, creo que, y eso es lo que todos tenemos. Sin embargo, no todos tenemos la conciencia para regresar a ese punto, ¿no? Y entonces creemos que todo es así de, no, la vida, ¿por qué a mí? Yo que soy tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Sin embargo, la resiliencia siempre es tener como la capacidad de estar bien con nosotros mismos, con lo que tenemos. Y como dices, hay muchas personas que nos pueden ayudar, tanto en la parte cotidiana, como, no sé, por ejemplo, una persona, si estás, no sé, en el hospital y todos nos ha pasado, estás en el hospital y llega alguien que ni siquiera conoces y te da una palabra de aliento. Y dices, wow, ¿no? Y nunca la vuelves a ver y tú dices, Claro. ¿qué pasó, no? Entonces, todo este tipo de cosas son las que nos regresan a nuestro estado, a lo mejor no de felicidad, pero un estado normal. Que justo, creo que la felicidad la podemos estar en un estado permanente de felicidad y tener subidas y bajadas, ¿no? Pero el chiste es volverte a regresar a ese estado permanente, porque siempre vamos a estar muy felices, casi una explosión de emoción y de wow, ¿no? Pero va a pasar. Y entonces, mucha gente se quiere quedar aquí. Y no, es imposible, vas a bajar. Igual, cuando explotas, vas en el coche y se te mete uno en la delante y, ¡ay, hijo de tu tal por cual! Y entonces te vas hasta abajo. Y entonces hay gente que sabemos regresar por las herramientas que tenemos acerca de la felicidad y el bienestar. Hay personas que se quedan abajo y entonces llegan enojadas a su trabajo, se quedan enojadas en el trabajo, se pelean se quedan con ese estado todo regresan a su casa y se pelean con la mujer y dices, bueno, ¿qué pasó? Solo te metió alguien, ¿no? Y ni lo conoces, ¿no? Y ni la familia. Pero esas situaciones también se dan mucho por la química, ¿no? Por la química corporal. Por la dopamina y por todos estos químicos que nos alteran emocionalmente, o bueno, que alteran nuestras emociones porque son químicos, ¿no? Nuestro cerebro, las funciones de nuestro cerebro. Tú alguna vez me habías platicado algo de eso, ¿no? ¿Nos quieres contar algo de esa química de las personas y cómo saber o cómo podríamos nosotros reconocer si es pura química o si es un estado emocional permanente o pasajero, que no es lo mismo, ¿no? Entonces sería interesante hacer ese análisis y platicar eso porque pues una cosa es la química y otra cosa es el estado físico, el estado emocional y el estado intelectual y la conciencia, ¿no? De todo esto, ¿no? Sí, entonces, claro. Bueno, justo de ese tema de lo que estábamos hablando y lo que estás platicando de la emoción y de la intensidad que sucede en algún momento cuando pasa un accidente y que empieza a haber una química en las personas, ¿no? Que es precisamente la dopamina o estos químicos que se generan en el cuerpo para que el cerebro trabaje de una forma u otra, ¿no? Y justo creo yo que esas químicas también nos llevan a confundirnos a veces, ¿no? A estar en un estado de éxtasis total por esas químicas, pero también hay otros momentos que los confundimos con que estamos felices o con que estamos relajados, ¿no? O sea, finalmente esas químicas nos alteran, ¿no? ¿En qué momento podemos o cómo podemos distinguir si es pura química o es un estado emocional exactamente, ¿no? Pues mira, la verdad es que los químicos, pues son los químicos, no creo, no hay evidencia de que haya como una confusión, ¿no? Porque, por ejemplo,
la dopamina y la oxitocina son hormonas que segrega el cuerpo cuando, por ejemplo, estamos enamorados, ¿no? Entonces, justo cuando cuando se segregan esos químicos, cuando ves a la persona a la que amas y a la que quieres tanto, Te sientes en un estado feliz. te sientes en un estado feliz, de éxtasis, ¿no? Y ese, por ejemplo, o sea, poniendo como tal el ejemplo del enamoramiento, el enamoramiento dura entre 3 meses, no, Yo perdón, pensaba que horas. Hasta 6 meses, no. entre 6 meses y año y medio, ¿no? Ok, Dependiendo de muchas otras cosas, ¿no? ok. Claro, Y literal nos volvemos idiotas. sí. Literal. ¿Ves lo que no existe y le atribuyes cualidades a lo que no es? Entonces, bueno, ahí es a lo mejor donde nos podríamos confundir, como tú dices, ¿no? Porque entonces vemos a la persona maravillosa, no, hombre, todo hace bien, es guapísimo. Y entonces estamos ¿no? felices en ese tiempo, en ese año, estamos felices. Exacto. Pero entonces es una felicidad bastante subjetiva y bastante irreal, ¿no? Claro, sí, por supuesto que sí, porque y hay que entenderlo así, ¿no? O sea, creo que si alguien nos está viendo aquí y apenas se está enamorando o está enamorado, por favor, no toman. Stop. Stop. No sigan, por favor. Déjenme hago el anuncio que Iris también tiene un programa de dating coach, porque también Iris es dating coach. Entonces, ahí luego en otra ocasión que hablemos de las parejas, también la vamos a invitar como dating coach. Así es que, pero bueno, pues todo está relacionado. Finalmente, la parte de pareja, la parte del amor, del sentirte querido, del sentirte amado, pues es parte de la felicidad, ¿no? Sí, y entonces claro. estamos en que los estados de enamoramiento por estas químicas del cuerpo nos confunden. Sí, nos confunden y bueno, nada más una acotación, no tomen decisiones importantes de que me voy a casar a los 3 meses, no lo hagan, por favor, espérense por lo menos 2 años. Pero hay mucha gente que sí le va bien, ¿no? O sea, Pues sí, o sea, pero dependen las son causas, ¿no? El casos- contexto de la situación. son casos aislados. son casos No es aislados. la generalidad. No. No, porque en realidad sí nos volvemos como tontos. Pues más bien yo hay podría ceguera, ser ¿no? Hay como ceguera, ella, no sí. hay conciencia, no hay Sí, reflexión, no hay no hay reflexión, análisis. Sí, no de, Es pura emoción. claro, me levantó la mano, estaba espantando una mosca, ¿no? O sea, no, eso no existe. Entonces, y los químicos con referente a la felicidad, la verdad es que también, o sea, sí se sienten. Sí sientes porque sientes ese estado de emoción, de alegría, de éxtasis. Por ejemplo, cuando estás con una reunión con amigos que estás, pero atacado de la risa, ahí es un cóctel de dopamina y oxitocina que la verdad se siente, ¿no? Pero finalmente va a bajar. O sea, eso es lo que hay que entender. Esos químicos van a empezar a bajar su nivel y vamos a llegar a la normalidad. Entonces, No hay que pretender mantenerlos porque eso no es posible. No hay que pretender mantenerlos. No, porque pues, si lo pretendes mantenerlos, no hay forma naturalmente que lo hagas. Hay forma químicamente a través de Y eso estupefacientes. genera adicción, supongo. Sí, claro. Por eso es dopamina, por eso te dopas. Ajá. Entonces la dopamina te genera adicción y entonces quieres estar en ese nivel todo el tiempo. la cresta Pero de de la ola. forma natural no se puede. Oye, pues a mí me da esto que nos acabas de decir, me da un muy buen pie para justo atacar la pregunta que les hicimos al principio, la pregunta que les comenté al principio como gancho del programa, que es, ¿te has puesto a reflexionar o alguna vez después de un día tan ajetreado llegas y te preguntas, ¿fui feliz hoy? O sea, esta pregunta surgió haciendo un poco de estudio de este tema y Gaby la puso en la mesa porque se nos hizo muy interesante como la reflexión de ¿alguna vez te has preguntado, hoy fui feliz? Y justo, si tú tuviste un día súper contento, lleno de dopamina, pues a lo mejor el momento más adecuado para bajarte de ese estado químico, a lo mejor sea una reflexión pues consciente de lo que fue tu día. Entonces está padre como una reflexión hacer esa pregunta, ¿no? Sí, está padre esa reflexión. Sin embargo, creo que a lo mejor se podría mejor y cerrar
más esa pregunta con un agradecimiento. Gracias porque este día tuve una reunión con mis amigos en las que estuve atacado de la risa, hasta lloré de la risa, ¿no? Entonces, como que esa reflexión puede llegar al agradecimiento, porque finalmente el agradecimiento es uno de los, otro de los estudios de los psicólogos que estudian la felicidad y que se enfocan a la gratitud, dicen que la gratitud es la llave a la felicidad. Ahora, a ver, a mí me surge ahí un tema, ¿no? O sea, yo sé que el agradecimiento es como la puerta, como la llave a decir, oye, pues yo estoy a gusto y hoy todo lo que hice me llevó a un estado en un estado emocional en el que puedo estar agradecido, aún con momentos desafiantes del día. Así es. Yo estoy feliz. Hay una película que a mí me encantó y que no sé si la llegaron a ver, es del 2023, es japonesa y se llama, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, Un día feliz. Ahorita les digo el nombre exacto, pero es la vida de un lavabaños públicos en Japón. Y es un día que cuando se va desarrollando la película y el personaje todos los días hace una rutina, la misma rutina todos los días. Ahora, si lo ligamos a que en Japón son muy rutinarios en algunas y disciplinados, el contexto dices, oye, como una persona que se levanta temprano, nada más se cambia, se pone el traje para ir a lavar baños públicos y ciertas horas del día está lavando baños públicos y tiene que lidiar con el que si entran, salen, y luego va y se sienta en un jardín y es comer en el jardín y ver un árbol y después continuar lavando excusados y al final del día él se siente pleno. Dices, o sea, ¿cómo esa rutina o cómo esa insignificancia al lavar inodoros te hace sentir feliz? Bueno, ahí yo muchas veces hemos escuchado que la gente más pobre a veces es la más feliz, ¿no? Y anécdotas, no anécdotas, sino fábulas o ¿cómo se llaman? Historias. Historias no fábulas, es otra cosa. Historias de personas que ya son felices y no necesitan nada, ¿no? Inclusive yo no soy muy fan de esas historias porque también se me hace como el ser inconsciente te lleva a la felicidad, ¿no? Okay. El ser completamente inconsciente te lleva a la felicidad. Y hay mucha gente que vive así, ¿no? O sea, hay mucha gente que vive completamente inconsciente y que pues vive en un estado de semifelicidad, creo yo, porque no creo que sean conscientes de sus realidades internas y externas. Y lo que yo creo que es importante de la felicidad o del estado feliz, por decirlo de alguna forma, es tener la conciencia que pese a las cosas buenas y malas que hay en la vida, soy feliz, porque tengo... Sí. Porque estoy agradecido con muchas cosas, como decías, porque valoro otras cosas y porque es parte de mi vida esta situación. Entonces, y es un poco también el tema de la vibración y de la vibración cósmica y la vibración energética, ¿no? Que es justo ese estado en el que tú te pones y te vuelves una antena de emociones. Y si tú irradias emociones positivas, recibes cosas positivas, ¿no? Pero eso yo creo que solamente te lo da la conciencia. Sí. Bueno, a ver, la película se llama Días Perfectos y a lo que voy con la película y mencionarla es que no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Sale? Exacto. O sea, justo es eso. No es que tú seas pobre o seas rico. Puedes ser rico y tener todas las condiciones perfectas para salir y ser, o sea, y estar emocionalmente y en ese viaje interno sentirte totalmente desenganchado. Puede ser, y a lo mejor aquí sí entra la conciencia, pero a lo mejor puedes tener menos condiciones económicas favorables, pero tú sabes agradecer y sabes terminar tu día diciendo, oye, hoy pude respirar, mis hijos tienen salud, estoy bien, soy feliz. Sí, y justo hablábamos antes de entrar de esto de los países que son más felices, ¿no? Y me preguntaban, ¿y México dónde queda?
Entonces, investigamos y queda en el lugar de los 140 países, es en el lugar 26. Y les comentaba acerca de la paradoja de Latinoamérica. En los primeros lugares hay países que son muy fríos, ¿no? Y que por lo mismo muchas veces hemos escuchado que son los países en donde hay más índice de suicidio, ¿no? Porque está muy frío, porque es muy depresivo. Sin embargo, en Latinoamérica a lo mejor no somos los más felices, pero el clima ayuda un montón. La forma de ver la vida, el que no seamos... La cultura, o sea... Exacto, la cultura, el que no seamos, ¿no?, unos países ricos, nos da la oportunidad de ser creativos. Uh-huh. Porque los países latinoamericanos somos súper creativos, ¿no? Sí, y además súper fiesteros. Entonces, puede no haber sacado el viernes para la comida, para la renta, pero para la cheve, claro que sí hay, y vámonos a la cheve con los amigos, ¿no? Entonces, ahí hay un grado de felicidad, a lo mejor no es el ideal, y es un momentáneo, sin embargo, es parte de la felicidad. Pues mira, yo siempre, desde que estaba en la prepa, me acuerdo que siempre pensaba, como que hacía esa reflexión de que los momentos, la vida se llena de momentos, ¿no? O sea, está llena de momentos. Si tú vives un momento feliz y luego otro momento feliz y luego otro momento al máximo y luego otro momento agradecido, vas teniendo, pues de momentos en momentos se hacen las vidas. Entonces vas a estar teniendo momentos de felicidad y felicidad en toda tu vida, finalmente, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso, es alcanzar esos momentos de felicidad, esos no picos, porque creo que si llegamos al pico ya es otra cosa, a lo mejor es la misma dopamina la que habla, pero creo que el ser consciente de esa sensación emocional, física, el bienestar, la plenitud que se genera cuando estás en esa transición o en ese camino en tu vida, cuando estás reflexionando alguna situación en tu vida, pues bueno, es lo que te da la felicidad, creo yo, ¿no? Sí, sin embargo, también no hay que buscar la felicidad, ¿no? Hay muchas veces que dicen, estás en busca de la felicidad, pues hay película y todo. Pero no, en realidad podemos construir nuestra propia felicidad. Podemos construir a través de todas estas herramientas, de mantenernos agradecidos. Ahí obviamente está el ejercicio que ahorita ya está como muy famoso de hacer un diario de la felicidad, ¿no? Un diario en donde todos los días agradezcas por lo menos 3 cosas. 3 cosas que te pasaron en el día o que tengas o que no tengas o que reflexionaste de que qué bueno que no pasó esto porque, ¿no? Entonces, tú has hecho ejercicio en el diario de la felicidad, de la gratitud, ¿no? Ajá, de la gratitud. Sí. ¿Dije de la felicidad? De la felicidad. Ah, perdón, es de la gratitud. Sí, es de la gratitud. ¿Y qué respuesta tiene la gente? Mira, hay estudios, bueno, en general la gente... En tu caso. En mi caso. ¿Cómo han recibido las personas, tus seguidores, tu audiencia? ¿Cómo recibe esos diarios o esos ejercicios diarios de gratitud? ¿Cómo los aplica? ¿Te han platicado algo? Sí. Hay veces, hay diferentes formas, ¿no? Hay gente que dice, no, hombre, escribe 10 cosas. Está bien, escribe lo que quieras, ¿no? Sin embargo, 10 cosas a veces es como de, ay, no tengo tiempo. Pues algo rápido son 3 cosas, ¿no? Y puedes agradecer lo que sea, desde tengo una cama donde despertar, desde mi café hoy en la mañana huele delicioso, desde tengo trabajo, ¿sabes? Despierto y respiro, hay sol, y la gente sí lo recibe muy bien. La verdad es que hay personas que sí son muy disciplinadas y lo hacen todos los días. Hay gente que dice, ay, bueno, solo hago los fines de semana. Y está bien. El chiste es, a lo mejor, si no lo escribes, dilo, ¿no? Dilo, haz la reflexión en las noches o en las mañanas para que tú puedas, decir gracias porque desperté. Gracias porque mis hijos están bien, porque tenemos que comer, porque les decía el otro día, platicaba con mis sobrinos y les decía que hay una frase que me gusta mucho que puede ser chiste, pero que dice, gracias por mis brazos, porque siempre están a mi lado. Gracias por mis piernas, porque siempre me llevan a todos lados. Y gracias a mis dedos, porque siempre puedo contar con ellos. Entonces está padre, ¿no? Porque ¿cuántas veces agradeces a tu dedo?
Sí, Cuando más bien, tienes una no. cortada, dices, ¿qué pasó? O Sí, sea, no qué importante es mi dedo. No concientizas todo lo que tienes, sino tienes que Exacto. sufrir un tema que te haga sentir dolor para poder concientizar. Exacto. Y es algo que hablábamos en un capítulo anterior sobre la dualidad de las cosas, ¿no? A veces para sentirte feliz tienes que conocerle el lado opuesto, ¿no? Claro. Para que entonces puedas discernir y valorar. decir y valorar tu momento. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo leí hace algunos días o hace unos meses, Marie Curie, además de ser investigadora, ella era escritora, pero era escritora, pues, anónima, porque ella antes de decidir ser investigadora quería ser escritora, pero al final se decidió por la investigación científica. Y ella decía que la felicidad es como una U, ¿no? Ok. Una U y donde pongamos que es una gráfica y ella la ponía como una U. Porque ella mencionaba que la U inicia, o sea, el top, ¿no? La parte de arriba inicia cuando eres tú un niño, ¿no? Cuando eres niño, pues eres muy natural, muy espontáneo, nada te deja caer, si te dicen lo que sean, tú sigues haciendo, si te peleas con el amiguito de al lado, tú sigues estando en un momento complacido. Va pasando el tiempo y llegas a una edad media. Y ahí es donde tienes conflictos. Oye, tengo familia, tengo que mantener, y entonces te metes en un momento en el que el día a día no te da para decir gracias y estoy contento, sino, carajo, tengo que resolver, perdón por el francés, pero tengo que resolver, ¿no? Y después cuando sube es cuando estás en una edad avanzada, en la que dices, ya cumplí, saqué a mis hijos de universidad, ya tengo casa, estoy resuelto y entonces estoy más tranquilo. Y me encantó, porque dije, o sea, a lo mejor no es el deber ser, pero son los momentos en cuando eres niño y cuando tienes una edad ya avanzada en la que ya te sientes más agradecido con todo lo que viviste, que haces conciencia de que todo eso que pasaste, estás ahí, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor el niño es más inconsciente, ¿no? Y más bien es natural y espontáneo. Creo que deberíamos conservar un poco de esa parte de la niñez donde te puedes... rápidamente, si yo me enojo ahorita, al rato te digo, oye, ¿seguimos jugando? Claro. Y no hay rencor, ¿no? La capacidad de sorpresa. Entonces, a mí me encantó cuando leí eso, dije, wow, o sea, sí, claro. No sé si sea completamente algo real, pero sí me hizo sentido el pensar en que hay etapas en las que uno es un poco más permisible se permite más el hecho de decir, estoy bien, ¿no? Claro. Aún con conciencia o inconsciencia cuando eres un niño, ¿no? Sí, yo creo que es como el proceso natural, ¿no? Ajá. Sin embargo, creo que cuando estás aquí ahora sí que en el fondo de la U, donde no tienes, sí, ¿no? O sea, donde tienes un montón de preocupaciones, creo que ahí es donde tenemos que desarrollar la conciencia, ¿no? Para entonces empezar a elevar esa U. Entonces, que ese fondo no sea tan prolongado. Porque yo creo que también hay gente que lo hace súper prolongado, ¿no? Y entonces ya después ya nada más sale y se cae en la colita. Ajá. Se vuelve Jota. Exacto, se vuelve Jota. Me encanta. Justo, ¿no? Justo, sí. Sí, entonces yo creo que sí. Qué importancia, como mencionabas, es ser consciente. Ser consciente de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que elijo, ¿no? Porque siempre tenemos la capacidad de elegir. Entonces, una circunstancia la puedes elegir hacia lo positivo o hacia lo negativo. Sí. Siempre. Como dicen, los actos, lo que pasa es neutro, ¿no? Los accidentes son neutros. Tú eliges. Es como lo quieres ver, ¿no? O sea, lo ves para, a lo mejor una situación complicada, que casi siempre ponemos ejemplos de situaciones complicadas, o te caes o te levantas. Claro. Ahora, yo sé que hay, y lo hablamos también en un episodio anterior, es sobre, pues hay momentos en la vida en los que si no tienes el conocimiento, si no tienes la información, si no tienes la compañía, la guía o la asociación que te puede ayudar a salir, pues te va a costar más trabajo. Probablemente salgas, probablemente no, pero a veces sí es mucha voluntad, mucho decir, híjole, estoy hasta el fondo, pero
quiero salir. Y el salir no quiere decir que avientes un brinco del fondo hacia arriba. No, poco a poco, o sea, y que de ahí viene la parte de la disciplina, ¿no? La constancia, que es poco a poco, paso a vivir y respirar, ¿no? Sí, claro. Sí, y la verdad es que creo que dentro de la disciplina también podemos encontrar mucha felicidad, Sí. ¿no? Porque justo vas a hacer, o sea, es hacer la disciplina. En algún lugar escuché como que la disciplina es aburrida. Pues sí, la disciplina es aburrida porque tienes que hacer lo mismo siempre, ¿no? Pero entonces está en ti cómo lo ves. La tienes que ¿no? convertir en aliada, porque la disciplina Exacto. no es tu enemiga, es tu No, aliada. claro. Si tú la pones a tu favor, te va a dar grandes resultados, o sea, enormes resultados. Exacto. Y a veces lo que te mantiene haciendo algo, ¿no? Es la disciplina. Bueno, en el episodio pasado hablábamos de la transformación de nuestras vidas. Y sí, también tocamos el punto de la conciencia y de todos estos temas de la felicidad. Aunque muy brevemente hablamos de la felicidad, en la transformación de la vida hay acciones que tenemos que ejecutar para transformar nuestra vida. O sea, primero tenemos que ser conscientes para saber que queremos transformar nuestra vida. De lo contrario, difícilmente vamos a transformar en positivo nuestra vida, nuestra realidad. Y para lograr esa felicidad o para buscar encontrar esos momentos de felicidad o esos estados de felicidad hay que transformarnos. Y una de las formas para transformarnos es la disciplina y la autodisciplina, ¿no? Entonces, como decías, la disciplina no tiene que ser algo tan pesado o tu peor enemigo, pero yo creo que eso es de donde es el pie de lo que mucha gente cojea, incluyéndome a veces, ¿no? Yo sí me considero bastante disciplinado en muchas cosas, pero en otras no tanto. Entonces, justo, pues yo creo que todos tenemos ese pie del que cogemos en algunas cosas y en otras no. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo mejor para desarrollar una alta disciplina que nos transforme y que transforme nuestras vidas, transforme nuestro desarrollo personal y nos lleve a estos movimientos y a estos estados de felicidad? Yo tengo una frase personal que dice que cuando los objetivos son claros, las acciones son fáciles. Las acciones son disciplina. Okay. O sea, es con lo que yo me levanto todas las mañanas cuando necesito levantarme muy temprano. Cuando los objetivos son claros, okay, las acciones son fáciles. Ok, muy bien. Sí, yo también creo que hay que tener una meta clara, obviamente, y que quieras tener, ¿no? Así es, que sea tuya. Es personal porque, sí. No sé si ahora que lo dices, o sea, a lo mejor para ti es la alimentación, para ti es el ejercicio, para mí es dedicarme a lo que me encanta, me fascina, que amo, ¿no? O sea, para ti crear una disciplina es algo que para lo que tú vas. Claro. O sea, y también es personal. Y ¿no? Es personal, porque a lo mejor tú puedes ir ahí súper indisciplinado, pero a lo mejor es muy disciplinado en algo que él tenga puesto el ojo, enfoque, ¿no? El enfoque personal. Y fíjate que yo tengo, también dentro de la disciplina, los que no somos disciplinados, yo soy cero disciplinada, porque sí, lo he de decir, lo he de confesar aquí en estas cámaras, pero yo soy súper indisciplinada. Sin embargo, porque siempre he escuchado como el de, no, te tienes que levantar a las 5 de la mañana porque los millonarios, no sé si han escuchado algunas de esas frases, ¿no? Los millonarios se levantan a las 5 de la mañana y además hacen ejercicio, yoga, meditan, leen un libro, desayunan y entonces empiezan su vida. No sé a qué hora les da, pero bueno, yo no puedo. Yo no soy de levantarme temprano. Entonces, aquí viene como un poco de la procrastinación, ¿no? Que bueno, no sé si quieran hablar de eso, pero bueno, no iba a eso. Sin embargo, por ejemplo, yo soy disciplinada, por ejemplo, si tengo que entregar un trabajo, hay muchas personas y en general te dicen, tienes que empezar, si te dieron 3 meses, tienes que empezar desde los 3 meses. No, yo soy de 2 días antes que estoy y me sale increíble, me sale muchísimo mejor que si me voy a 3 meses. Claro, a lo mejor no es lo ideal, ¿no? Porque además el estrés sube, pueden salir cosas mal, ¿no? Definitivamente. No tendrías capacidad de reacción, probablemente. Sin embargo, hay personas que así funcionamos y creo que también está bien. Es que ¿por qué tener como siempre cuadrado y siempre
como la disciplina, como el de, no hombre, no te puedes salir de esta raya. No. Yo creo que y tienes que ser así súper controlador. No, es que me levanté 5:05. Ya soy malísimo. No. O sea, no, es que creo que podemos ser flexibles y yo creo que cada quien puede desarrollar su propia disciplina. Sin embargo, o sea, siempre y cuando obtengas el resultado. La intención es que tengas tu objetivo, te autoconozcas y digas, a ver, yo soy nocturno. No, pues yo por ejemplo soy matutina. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días porque yo soy de mañana, ¿no? A mí nadie me impuso de que a las 5 para que... No, a ver, a mí me gusta. Ya probé la parte de hacer todo lo que hago en la mañana, en la noche, y no me da, ¿no? O sea, es conocerte, o sea, sí, a mí y me bien pasa lo dices. Exactamente igual, al revés. Todos vamos a nuestro ritmo, todos tenemos una persona, a pesar de que haya agrupación de personalidades, al final sigue siendo diferente. Claro. Aún dentro de esa clasificación de personalidad, eres diferente. O sea, y ahí viene la conciencia y el conocerte. Es el autoconocimiento. ¿No? Es justo el autoconocimiento, el saber para qué eres bueno, para qué no, para que si te la vas a levantar a las 5 de la mañana vas a estar bostezando todo el día, pero si te duermes a las 2 de la mañana vas a estar, pero sí al tiro, ¿no? Entonces creo que sí es importante conocer nuestras capacidades y basado en eso implementar una, pues como un plan de acción. Un plan de acción. Un plan de acción, justo. Oigan, pues muchas gracias. Creo que está padrísima la plática. Ya nos fuimos como hilo de media. Sí. Y creo que este tema da para mucho más. De hecho, lo teníamos preparado hablar justo de la disciplina para el siguiente episodio. Vamos a seguir hablando de esto de la disciplina. Creo que es importantísimo. Como ven, hay dos enfoques: quien no es disciplinado y quien sí es disciplinado. Y está bien, todo se vale. Pero bueno, creo que vamos a retomarlo en el próximo episodio. Por lo pronto, te quiero recordar y te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Además, que sigas nuestra cuenta de Instagram, donde encontrarás mucho valor y especialmente con el objetivo que vivas y seas feliz. En este canal, en este ecosistema que es el paraguas de Aviéntate a Vivir, que es vida y ser feliz. También te queremos pedir, nos recomiendes con tus amigos y familiares para que este proyecto se haga más grande y podamos compartir nuestras ideas con quien los necesite. La dirección para compartir el podcast está acá abajo, con la flechita, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Y por último, para poder ampliar nuestro alcance y estar más cerca de ti, en la descripción te dejo un link para que te agregues al grupo de Aventados por WhatsApp, que ya está abierto y que será parte de la comunidad que es parte ya de la comunidad de Vida y Ser Feliz. Y ahí vamos a hacer muchas cosas, aunque no te vamos a llenar de mensajes, ya son muchos grupos los que tienes seguramente en WhatsApp, pero bueno, finalmente va a ser un lugar de noticias, de avisos, pues tanto de nuestro podcast Aviéntate a Vivir, como de alguno que otra notificación importante de estos temas de felicidad y que nos dan valor y que nos ayudan a transformar nuestra vida y a crecer. A mí me gustaría terminar con una reflexión. El viaje a la felicidad es personal. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que darte cuenta que aún con todos tus fantasmas y con toda la parte de luz que tengas, es con la que vas a avanzar y con la que vas a vivir todos los días. Y como bien comentó Iris, la felicidad es una decisión, ¿no? Hoy ¿cómo decides afrontar tu día? Hoy ¿con qué actitud decides enfrentar tus desafíos? ¿No? Puede ser que sea un día muy pesado, puede ser que sea un día donde todo sale y puedes avanzar con todos los semáforos en verde, pero también los días y momentos de desafío te van a dar crecimiento y eso se puede agradecer y con eso se puede ser feliz. Gracias. Pues muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero darle una eterna gratitud a Iris López. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, Iris, otra vez en otro foro, en este foro ahora, y pues esperamos que estés con nosotros muchas veces, porque la verdad se pone muy buena la plática, se pone muy buena las reflexiones. Ya vamos a acordar en el de procrastinación.
¿Va? mencionó y creo que me encantaría que estuviera Iris con Me nosotros. parece muy bien, Buenísimo. porque además ese tema también me encanta hablar de eso porque es un reto, ¿no? Siempre, Sí. siempre es el salir de esos retos es importante en nuestras vidas. Iris, ¿algo más que tengas que decir? Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme, les deseo todo el éxito del mundo. Porque este tema la verdad es que está bien padre, es muy bonito y que creo que a veces lo subestimamos la felicidad. Entonces, si lo conocemos, sabemos para qué sirve y que lo podemos construir nuestra propia felicidad, eso pues está padrísimo. Y pues bueno, si me quieren seguir, en mi Instagram soy irislopez.fuerzapositiva. Ahí Aquí les también estaré. También me parece, ¿no? Sí, bueno, y muchas gracias y bye. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esto es todo por hoy. Y pues, ¿alguna otra cosa, Gaby, tú? Hasta la próxima, aventados. Pues gracias a todos. Chao.